Buenas tardes, te hablamos una vez más de parte de una mano amiga y estamos una vez más aquí para bendecir tu vida a través de la palabra de Dios. Y te hablamos desde Reno, Nevada. Mi nombre es Sergio Ayala y le damos las gracias a Dios a todas las personas que se han puesto en contacto con nuestros videos, con nuestras enseñanzas. Hemos estado hablando acerca del arrebatamiento. Lo consideramos una bendición extra de parte de Dios porque según la palabra de Dios, Dios nos ha prometido que todo el que esté listo para ese evento del arrebatamiento no va a morir. Y eso es una bendición muy grande y que consideramos que es extra de parte de Dios, porque todos los seres humanos mueren realmente, sin importar de qué creencias sean, incluyendo cristianos. En ese acontecimiento creemos que Dios va a resucitar a todos aquellos que murieron en Cristo, incluso aquellos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo y que murieron en fe creyendo que Él iba a venir un día a salvarlos, a poner su vida por ellos. Y entonces de eso se trata nuestro estudio. Esperamos de que usted lo haya seguido hasta este momento. Ahí tenemos todos los videos en Facebook y en YouTube para que pues estemos bien enseñados, bien instruidos. La palabra de Dios dice en el libro de Oseas que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó instrucción o conocimiento. Entonces es bueno que por lo menos por conocimiento no dejemos de servirle y de conocer y de tener bendición de parte de Dios. Así que es bueno que atendamos a la palabra de Dios siempre que tengamos oportunidad. Hoy en día las redes sociales están saturadas de muchas cosas malas, negativas, sucias, pero también hay mucha palabra y mucha enseñanza de parte de Dios. Así que les recomendamos de que no solamente a nosotros, sino cualquier persona que les sea de bendición en la enseñanza de la palabra de Dios, pues escuchemos con atención, porque siempre hay algo que aprender de todos. Gracias le damos a todas las personas que nos han sintonizado, que nos han acompañado. Y gracias también le damos a todas las personas que nos ayudan a hacer todo esto posible, porque aunque es sencillo, toma bastante trabajo, toma tiempo y esfuerzo. Gracias le damos a Dios por eso. Entonces vamos a seguir estudiando y creo que esta es la última enseñanza que vamos a dar sobre Jericó. Hemos estado hablando del arrebatamiento y usamos al profeta Elías como ejemplo. Cuando Elías y Eliseo, dice que cuando Dios quiso levantar a Elías en el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, dice que venía juntamente con el profeta Eliseo, que lo iba a sustituir, saliendo de Gilgal. Se movieron a Betel, de Betel se fueron a Jericó, y en Jericó ya hemos estudiado todo lo más importante que tiene que ver con Jericó, cómo fue conquistada por Josué. Josué, su verdadero nombre no era Josué, era Amós, pero Dios le dijo a Moisés que le cambiara el nombre a Josué porque él iba a introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida, siendo un tipo de Cristo. Les iba a dar descanso en la tierra prometida. Y ahí es donde estamos ahorita. En el libro de Hebreos, en el capítulo 3 y 4, es donde habla de esto, de cómo Josué introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y en el capítulo 3, desde el verso 11 hasta el capítulo 4 y verso 11 también, esto es muy importantísimo que lo entendamos y que lo atesoremos en nuestro corazón, porque de esto depende nuestra vida diaria, que no vivamos cansados, frustrados como aquel que vive en Gilgal, en la carne, que se guía por la vista y no por fe, que siempre anda dando vueltas sin llegar a ningún lado, que siempre anda cayendo en la misma vergüenza. Y esto es muy importante entonces, porque de Jericó si uno no tiene disciplina, si uno no anhela y desea y tiene la presencia de Dios diariamente, si uno no sigue las instrucciones como hizo Josué con aquella gente de Israel cuando conquistaron Jericó, entonces podemos regresar a Betel, a Betabé, en casa de maldad, de idolatría y de todo aquello que es negativo, y aún hasta Gilgal. Entonces tenemos que seguir la palabra de Dios y seguir creciendo. Dice el apóstol San Pedro que tenemos que crecer en gracia y en conocimiento. Y eso es lo que pretendemos con estas enseñanzas, para que estemos preparados para ese evento del arrebatamiento, porque mucha gente puede estar pensando que se llama cristiana que solamente porque van a un edificio que tiene un nombre bíblico, e incluso que algunos nacieron de nuevo, aceptaron a Cristo como Señor y Salvador, pero no viven esa vida del Espíritu, ni tienen mucho menos la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Y eso puede ser pura religión, sin importar de cuánto sepa uno de la Biblia,
cuánto asiste uno a la iglesia y uno incluso puede tener unos puestos en la iglesia, ser hasta el mismo líder, el pastor, el evangelista y estar vacío por dentro. Eso es muy común hoy en día. Así que es bueno que nos preocupemos por guardar la palabra de Dios y vivir, experimentar, como dijo el Señor Jesús. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior van a correr ríos de agua viva, no de agua muerta, sino de agua viva. Entonces, aquí en el capítulo 3 de Hebreos, desde el verso 11 una vez más hasta el capítulo 4 y verso 11, dice la palabra de Dios, el escritor de Hebreos dice que, hablando de reposo, tenemos que ver aquí con qué énfasis habla de esto el escritor de Hebreos, que fue inspirado por el Espíritu Santo. 12 veces usa la palabra reposo desde este verso al otro. ¿Por qué lo usa tantas veces aquí el Espíritu Santo a través de este escritor? Posiblemente sea la única parte de la Biblia donde en 2 capítulos se use tanto la misma palabra, la palabra reposo. Y voy a leer un par de versos para que vea cómo constantemente lo repite. ¿Por qué será? Desde el verso 11, vea, Hebreos 3:11 dice: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Porque somos hechos partícipes de Cristo con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezca su corazón, como en la provocación. En el verso 18 dice, 3:18, ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos a que desobedecieron? El capítulo 4 y verso 1 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros no la hayan alcanzado. Capítulo 4 y verso 3, pero los que hemos creído hemos entrado en ese reposo, de manera que él dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar Dios dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. En el verso 4:8 dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría de otro día. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Verso 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Vea, ahí está el escritor de Hebreos hablando de reposo. 12 veces usa la misma palabra y dice que en cuanto al pueblo de Israel cuando entró a la tierra prometida, que si Josué les hubiera dado reposo, no hablaría de otro día de reposo. Y no está hablando aquí del día sábado, está hablando del reposo que nosotros venimos a experimentar viviendo en Cristo, viviendo en el Espíritu, viviendo por la palabra de Dios. Porque si no vivimos en reposo, créanme que nos vamos a frustrar, a cansar, a desanimar y no vamos a terminar la carrera. En una ocasión el apóstol San Pablo le escribe a una de las iglesias y les dice que corramos la carrera con paciencia. Creo que es en este mismo libro de Hebreos, que la corramos con paciencia. ¿Cómo se puede correr una carrera con paciencia? Normalmente cuando oímos esa palabra de correr y una carrera es porque es a la velocidad, normalmente a lo más que uno pueda correr. Pero dice que la tenemos que correr con paciencia porque el fruto de la paciencia es muy necesario, especialmente en nuestra generación, para nosotros, que el Señor Jesucristo, con la promesa que nos hizo en Apocalipsis 3:10, donde dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, por cuanto has corrido la carrera con paciencia, yo también te voy a guardar de la hora de la prueba que está para venir sobre todos los que moran en la tierra. Así de que tenemos que, aquí el reposo que está hablando la palabra de Dios es a través de Cristo Jesús en el Espíritu. Y aquí dice claramente lo que leímos, y así como Dios reposó de sus obras cuando estaba ordenando el mundo allá en el principio, dice que el séptimo día descansó Dios, y dando a entender de que Él terminó en el séptimo día. El séptimo día, como usted sabe, a través de toda la Biblia, mucha gente lo considera un número perfecto. Yo más que nada lo consideraría un número completo, no necesariamente perfecto, porque también cuando habla de juicios, en el libro de la Revelación habla de 7 juicios, 7 copas.
Así que yo más que nada diría que es un número completo, y cuando Dios descansó en el séptimo día es porque había completado su obra, había completado todo lo que tenía que hacer, y descansó, dice, descansó de ordenar el mundo en que vivimos. Así también dice aquí el escritor de que todos aquellos que no entramos, o los que no entran en el reposo del que está hablando en Cristo Jesús, es porque andan arreglando su propio mundo de acuerdo a sus propias ideas, y por eso el mundo está tan frustrado y tan cansado, como podemos ver, porque viven en su propio mundo, cuando que Dios ya terminó, ya hizo todo por nosotros, especialmente cuando vino Cristo. Él arregló todo, Él dio su vida para que nosotros no tengamos que hacer cosas que no tengamos que hacer. No significa que no vamos a hacer absolutamente nada, pero sí nos está diciendo de que lo que tengamos que hacer sea en reposo, sea en descanso, porque si tomamos decisiones alocadas como muchos hicieron, como el rey Saúl, como Caín, como Judas y muchos otros, como Demas, el compañero por mucho tiempo del apóstol San Pablo, que terminaron viviendo, acabando en su propio mundo, cuando que Dios ya descansó de sus obras, y Él lo que quiere es que descansemos juntamente con Él a través de la obra que el Señor Jesucristo hizo. Por eso, vea, es un problema bien serio el que tiene el mundo, y también entre la gente cristiana, porque 12 veces usa esta palabra en estos 2 capítulos. Quiere decir que es un problema extremadamente serio, que el mundo no quiere entrar, y muchas veces el cristiano también, a ese reposo que Dios nos ofrece a través de Cristo Jesús. Vamos a hablar por ejemplo, de la parábola del buen samaritano. En el capítulo 10, verso 30, habla del buen samaritano. Dice que un fariseo vino al Señor Jesucristo y le dijo: Maestro, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Jesús le dijo: pues cumple con los mandamientos. ¿Cuáles son? Y el fariseo dijo: pues ama al Señor con todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice: pues haz eso y vas a vivir. Dice, pero él, queriendo justificarse, el fariseo le dijo: pero ¿quién es mi prójimo? Entre toda la gente que me rodea, ¿quién es mi prójimo? Tratando de autojustificarse, que es exactamente lo que mucha gente hace, especialmente la religión, para no entrar al reposo de Dios. Entonces el Señor Jesucristo le plantea esta parábola del buen samaritano. Y le dice: mira, te voy a explicar una cosa, algo que pasó. Venía un hombre bajando de Jerusalén a Jericó. Recuerden que estamos hablando de Jericó, y Josué conquistó Jericó, los introdujo a la tierra prometida, pero dice que no les dio reposo. Ese no era el reposo que Dios quería para el pueblo de Israel, porque entraron a la tierra prometida y siguieron batallando, siguieron rebelándose, siguieron pecando, siguieron construyendo su propio mundo, cuando que el Señor quería pues darles descanso de todo, de los enemigos y de todo. Allí está el buen samaritano. Entonces, este hombre que venía de Jerusalén, la ciudad más religiosa de todos los tiempos, y en ese tiempo también, venía de allá y iba hacia Jericó. Jericó también significa ciudad de las palmeras, y la palabra de Dios en el Salmo 92 dice que el justo será como la palmera, porque la palmera, a diferencia de muchos otros árboles, puede doblarse hasta topar con el suelo, pero no se quiebra. Una vez pasa la tormenta, regresa a su estado normal, no se quiebra. Entonces, por eso dice que el justo por la fe vivirá. No se quiebra, se puede doblar, pero no se quiebra, y eventualmente regresa a su estado normal, a descansar. Por eso Jericó significa también ciudad de las palmeras, que va de acuerdo a aquella persona que vive por la fe en Cristo Jesús. Este hombre venía de Jerusalén a Jericó, pero dice que fue asaltado por personas malas, por ladrones. Dice que lo desnudaron, lo dejaron todo golpeado. Y luego dice que venía un sacerdote, cuando lo vio todo golpeado y tirado en el camino, se hizo al otro lado. Dijo: no quiero tener nada que ver con esta persona porque necesita ayuda. Después pasó un levita también, uno que trabajaba en el templo, y hizo lo mismo. Dijo: no, yo no tengo nada que ver con esta persona. Típico de la religión de siempre, que solo piensan en ellos, que no les importa realmente en lo profundo la vida de las personas. Y aparte de eso, una de las razones por las que no les importa la vida de las demás personas es porque no tienen nada dentro de ellos que les haga sentir ninguna compasión. Eso significa que el Espíritu Santo, Dios, el Señor Jesucristo, no está en medio de la religión. Él está en un corazón donde
hay descanso donde está su Santo Espíritu, donde se guarda la palabra, donde está su presencia, donde se honra su nombre. El Señor no está donde no se le es bienvenido, así como nosotros, creo que como seres humanos, si tenemos dignidad, no vamos a arrimarnos ni a ir donde no somos bienvenidos. Así el Señor, donde quiera que no es bienvenido, no va a estar. Y donde quiera que se le cierre la puerta, no va a entrar a la fuerza. Este sacerdote y este levita, pues, pasaron de largo porque no sentían ninguna compasión. Y con eso están diciendo que estaban muertos. Tal vez estaban por dentro estaban peor que el hombre que estaba golpeado allí. En cambio dice que pasó un buen samaritano y este sí se acercó al hombre, lo atendió. No solo eso, dice que fue movido a compasión y que aparte de esto también tenía vino y aceite, y con vino y aceite dice que curó sus heridas. Lo levantó, lo llevó a su cabalgadura y de ahí lo llevó a un hotel, un mesón, y lo atendió. Le dijo al mesonero, al dueño del hotel, le dijo, cuídamelo aquí. Cuando yo regrese te voy a pagar todo lo que hayas invertido extra. Así de que ese es el descanso que Dios quiere darnos. Porque en el proceso muchas veces al llegar a Jericó podemos ser golpeados. Cuando el buen samaritano dice que tenía aceite, lo que le curó las heridas con vino y aceite, no se está refiriendo la palabra de Dios ahí a heridas normales o físicas, porque eso es lo que normalmente pensaríamos, no, pero ahí cuando la palabra de Dios usa la palabra heridas, como usted sabe, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, no en español como lo tenemos hoy en día, porque Latinoamérica apenas hace unos 400, 500 años que empezó a existir. Así de que el idioma original en que se escribió griego el Nuevo Testamento, esa palabra es una palabra muy conocida incluso entre la medicina, los hospitales y eso, es la palabra trauma. Trauma es un golpe que no necesariamente es el físico, sino el golpe emocional que sufre la gente cuando tiene un accidente o cualquier ataque de cualquier forma o cualquier golpe emocional. Es la palabra trauma. Y por eso ahí dice que vendó sus heridas con vino y aceite, porque está hablando de que vendó sus heridas del alma, que es exactamente como este mundo nos, al final del tiempo, al final del día, nos trata, puras heridas, ya sea verbales, porque hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestra lengua, porque puede destruir mucho si no tenemos cuidado, no la controlamos. Este hombre fue herido en el alma, duramente, acá al punto de matarlo, que es exactamente lo que está este mundo. Ese hombre representa a todo ser humano. La religión, pues ya hablamos de del sacerdote, el levita. El buen samaritano es el mismo Señor Jesús que tiene vino y aceite, es el único que puede curar nuestras heridas del alma y darnos descanso. Por eso hay que procurar que nuestras iglesias estén en algo, oren, sigan las instrucciones, tengan la presencia de Dios, porque hay mucha gente golpeada en el alma, los mismos hermanos, los mismos líderes, pero no hay vino ni aceite si no se busca la presencia de Dios, si no se deja entrar al buen samaritano, al Señor Jesucristo, y quiere darnos descanso. Y no estemos como aquella gente que dice en el libro de Hebreos, el Señor dijo, por lo tanto juré que no entraría en mi reposo. ¿Por qué? Dice, porque este pueblo siempre andan vagando en su corazón, no han entendido mis caminos. Así que tenemos que tener cuidado de entrar en ese reposo, dice el apóstol, el escritor de Hebreos, que tengamos cuidado de no tener un corazón duro de incredulidad y no entremos en ese reposo cuando ahí está todavía. Y mientras está ahí todavía tenemos que aprovechar, porque el arrebatamiento, este evento va a pasar en cualquier momento de nuestros días. Todos creemos que puede pasar en cualquier momento, y después de ese segundo en adelante ya no va a haber forma de entrar en ese reposo. Toda la gente que se quede después de ese evento va a tener que poner su propia vida para sobrevivir muy difícilmente. Así de que esta es la última enseñanza que tenemos en cuanto a Jericó. Cómo conquistar Jericó, qué significa Jericó, porque de aquí nos vamos a ir a mover al río Jordán, a ver qué pasa en el río Jordán. El Señor Jesucristo en una ocasión también dijo en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están cargados y cansados, y yo les voy a dar descanso. Dice, lleven mi yugo sobre ustedes, porque mi yugo es fácil de llevar y mi carga es ligera, dice, y aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón,
y entonces van a hallar descanso para sus almas. Así que la única forma que uno puede hallar descanso para el alma, alivio, que ese aceite y ese vino que tiene el Señor Jesús nos haga efecto, es cuando llevamos el yugo de la gracia juntamente con Él. Dice que no es pesado y la carga que nos quiere dar es fácil de llevar porque Él mismo nos va a ayudar. Dice, y una cosa importante, el Señor Jesucristo enseñó a aquellos hombres, a aquellos apóstoles cómo vivir y el ministerio que iban a seguir ellos después de que Él se fuera. Pero pocas veces les decía, muy raro que les dijera, aprendan esto que les voy a enseñar. Pero aquí en esta ocasión les dice, aprendan de mí. Claramente les dice, si algo ustedes deben de aprender de mí es que yo soy manso y humilde de corazón, porque es la única forma que ustedes van a poder entrar al reposo, al descanso. Si ustedes no dejan la arrogancia, la soberbia, la altivez y todo eso, no van a poder hallar descanso, porque el justo por la fe vivirá. Si usted lee ese verso en Habacuc, libro de Habacuc 2:4, normalmente se cita solamente así. En el libro de Habacuc, capítulo 2 y verso 4, es donde entonces aparece este verso que el apóstol San Pablo le gustaba usar mucho, el justo por la fe vivirá. Pero si usted va a leerlo, el verso completo dice, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Una vez más, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, o sea, todo el que está enorgullecido, envanecido, el que tiene soberbia y todo eso es porque su alma no es recta. Y la palabra de Dios dice el salmista que la palabra de Dios es pura y es perfecta de tal forma que puede enderezar nuestras almas. Y si no, entonces agarramos la palabra de Dios en serio para aplicarla a nuestra vida diaria, no podemos enderezar nuestra alma. Está torcida sin la palabra de Dios, sin Cristo, que es la palabra de Dios también. Nuestra alma siempre va a estar torcida y no va a hallar descanso. Y lo primero que tenemos que hacer para hallar descanso es dejar la soberbia, dejar la altivez, dejar la arrogancia, porque delante de la arrogancia va la caída, dice el proverbista. Así de que tenemos que entrar en este reposo que es en Cristo Jesús, porque el buen samaritano es el mismo Señor Jesús y solo Él tiene este vino y aceite. Sabe que el aceite pues es representación el simbolismo, la representación del Espíritu Santo. Cuando venimos y aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo nos sella, viene a nuestras vidas y si nosotros nos esforzamos y hacemos lo que tengamos que hacer de acuerdo a la palabra, en las instrucciones, el Espíritu Santo va a morar en nosotros porque vamos a ser un templo, vamos a sentir esos ríos de agua viva, experimentarlos, ese gozo, esa paz, ese perfecto amor, esos frutos del Espíritu, y vamos a hallar descanso. Y también el vino en aquel entonces pues se usaba para sanar enfermedades. El apóstol San Pablo le dijo una ocasión a Timoteo, bebe un poco de vino con agua por tus frecuentes enfermedades, así que lo usaban también para sanar. Pero el vino también hasta cierto punto Dios lo hizo para alegrar el corazón de los hombres cuando se toma dentro de las medidas, porque hay gente que desafortunadamente abusa hasta que se convierten en esclavos del vino. Y todo lo que Dios hizo es de bendición, pero siempre y cuando se tome y se use dentro de los límites que Dios estableció. Si no, todo pasa a ser maldición. Así que tenemos que entrar en ese reposo a través de la fe en Cristo Jesús, porque Josué no le dio reposo al pueblo de Israel, siguieron rebelándose, pecando contra Dios. Pero en Cristo Jesús es donde está el verdadero reposo. Él es el buen samaritano y de seguro en este momento hay muchas personas, si no usted seguramente conoce a personas que están golpeadas, están heridas, que el mundo les ha quitado y tal vez todo lo que tenían, incluso vidas de personas queridas. De cualquier forma el mundo nos golpea y nos deja tirados por allí. Y la religión no le va a importar porque la religión no tiene con qué ayudar realmente. Pero el Señor Jesucristo sí. El Señor Jesucristo tiene vino y aceite y Él va a curar nuestras heridas si lo permitimos. Y dice que cuando Él regrese le va a pagar al mesonero, al que cuidó a aquel hombre. Cuando el Señor regrese Él va a ponerse a cuentas con todo el mundo. Por eso hay que en este momento, si usted quiere aceptar a Cristo como Señor y Salvador, solamente haga esta oración de fe y entonces ya de ahí para adelante procure vivir para el Señor Jesucristo y prepararse para este acontecimiento del arrebatamiento y para cualquier cosa mientras estemos en este mundo.
Dios te bendiga. Hasta la próxima. Si te gustaría recibir a Jesucristo como tu único Salvador y recibir la vida eterna, haz conmigo esta oración. Reconozco que soy pecador y que te he fallado, pero creo que la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Por fe te recibo en mi corazón como mi único Salvador personal. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad, para cuando tú me llames, yo estar listo. Te damos gracias, Señor, por esta persona que ha hecho esta oración de fe, como dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que tú guíes sus pasos, que esta persona sienta la necesidad de acercarse diariamente a ti, de conocer quién tú eres, Señor. Te la ponemos en tus manos y decimos, Señor, que ninguna arma forjada contra ella va a prosperar. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.